Hola, ¿cómo están? Les saluda Heidi Gómez, bienvenidos a mi canal Soy Vitalmente. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona y que todos me preguntan, ¿y eso de qué se trata? Y es que hoy vamos a hablar de la carta natal. Eso que todo el mundo se pregunta, y hazme una carta natal y tú te has hecho una carta natal y cuál es tu ascendente y dónde tienes el sol y qué tienes la luna. Bueno, hoy les voy a explicar de qué se trata. Resulta que la carta natal es como una fotografía que se toma al momento de tu nacer. ¿Qué necesitamos para realizar la carta natal? Tu hora de nacimiento exacta, el lugar donde naciste, es decir, la ciudad y país, ¿ok? Para entonces nosotros comenzar a ver cómo está esa rueda zodiacal. Y es que la carta natal está integrada por tres aspectos. En primer lugar, los signos del zodíaco. ¿Cómo están distribuidos esos signos del zodíaco en esa fotografía al momento de tu nacimiento? ¿Cómo estaban alineados los astros para el momento en que tú naciste? Entonces, los signos del zodíaco, las casas, cada una de las casas que integran la rueda zodiacal, que son 12, al igual que los signos, y por supuesto los planetas, ¿ok? ¿Qué planetas están en qué casas y alineados bajo qué signo? Además de esto, en astrología se chequea lo que tiene que ver con los aspectos, que es lo que se conoce como conjunción, todo lo que tiene que ver con cuadraturas, y eso ya eso tiene que ver con claves o información mucho más técnica a nivel de astrología. Pero además de eso les cuento que la astrología, desde donde yo la aprendí o como yo la conozco, aprovecho para darle un fuerte abrazo a mi profesora Eileen Álvarez, está basada en la psicoastrología. ¿Qué significa psicoastrología? Que nosotros hablamos del análisis de los astros para darle una lectura a nivel de comportamiento. Y entonces le vamos a decir a las personas que le realizamos la carta natal cuando somos psicoastrólogos cómo van a canalizar esas energías que habitan en ellos, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de la conducta. Y además de eso, a mí me gusta decirle a mis clientes que van a caminar por encima de las estrellas, porque es que antiguamente se decía que la astrología era netamente predictiva y que además de eso, cuando tú nacías de una manera, eso era imposible de modificar o de mejorar. Entonces resulta que la información que tenemos en esta era a nivel de astrología es que es justamente lo contrario. Cuando tú tienes el control es porque realmente sabes cómo están alineados esos planetas, tus casas, cuáles son tus aspectos y puedes comenzar a canalizar esa energía que habita en ti. Es como que si te dieran una información de las luces y las sombras desde el punto de vista de los astros que habitan en ti. Entonces vas a conocer dónde está tu sol, en qué casa, cuál es tu ascendente, cómo está la luna, porque es que además les cuento que no somos Virgo, por ejemplo, solamente si nacimos en septiembre, o no soy solamente Piscis si naciste como yo el 11 de marzo, por ejemplo. Tenemos unas combinaciones que nos hacen únicos y diferentes. Cuando yo conozco dónde tengo la luna, cuál es mi ascendente, bajo qué signo se rige mi Marte, dónde está ubicado, yo comienzo a cambiar, porque no es igual ser Piscis de sol, pero ascendente Géminis, como esta servidora, que me convierte en una mujer sensible, emocional, pero analítica y conversadora. Asimismo, vas a ir chequeando cómo está tu luna. Por ejemplo, una luna en Aries te hace explosivo o explosiva, te hace reactivo. Entonces, toda esta información te va diciendo poco más o menos cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades. Incluso es valiosísimo una carta natal para niños porque nos va a dar información sobre cuáles son, digamos, esos hobbies donde podemos inscribir a nuestros hijos. Por ejemplo, un chico de Géminis va a ser un joven que le va a interesar mucho todo lo que tiene que ver con la parte intelectual. Con cualquiera de los planetas en Géminis va a ser muy intelectual, muy lector, le va a gustar muchísimo todo lo que tenga que ver con las ventas. Entonces es una carrera, por ejemplo, para Géminis, una carrera donde tenga que ver con la comunicación, con las ventas, todo lo que tiene que ver ahora con ser, por ejemplo, community manager, ese tipo de cosas. Entonces, de allí la importancia de conocer tu carta natal, porque la carta natal te va a decir cuál es tu configuración, cómo vienes tú constituido por esos planetas. Es importante que recuerden que estas energías no son definitivas, simplemente comienzo a canalizarlas, comienzo a conocer mis sombras. Si por ejemplo tengo una conjunción de la luna con Marte y de repente estoy muy tranquilita y exploto y soy capaz hasta de activar una pistola, digo, wow, ¿qué es esto? Si yo soy Piscis y soy muy tranquila y resulta que es que tengo una combinación en mi carta que me va a dar pistas sobre mi comportamiento, mi carácter y todo lo que tiene que ver con las emociones. La luna habla de las emociones, por ejemplo, Marte habla de las acciones, Júpiter habla de las bendiciones, Venus habla de los deseos y así sucesivamente, pero en eso vamos a ahondar poco a poco a lo largo de diferentes entregas donde les iré diciendo
más o menos de qué se trata cada planeta. Por ahora quiero que se queden con esta información de la carta natal. Es una fotografía donde se reflejan cómo están alineados los astros, las casas y los planetas al momento de mi nacimiento. ¿Qué necesitamos? Hora exacta de nacimiento, lugar, ciudad y país para yo más o menos no, para definitivamente decirte cómo está constituida tus energías. Ahí vas a conocer tu ascendente, tu luna, tu Marte, dónde está tu sol. Importantísimo saber ese sol en qué casa está, porque el sol va a determinar de acuerdo a esa casa, ¿ok? Con qué traje se viste. Entonces, por ejemplo, yo soy sol en Piscis, pero en la casa 10. Entonces, siempre estoy pendiente de la parte profesional, de la proyección profesional, de todo lo que tiene que ver con el área de cómo me desempeño en esa casa de Capricornio. Entonces les invito a que sigan por acá en Soy Vitalmente, en este canal, todas y cada una de las incidencias y todos los tips y recomendaciones que les voy a dar a nivel de astrología. Si estás interesado en una carta natal, en conocer cuáles son esas energías que habitan en ti, dónde está tu sol, en qué casa, cuál luna tienes, cuál es tu ascendente, sígueme por las redes como Soy Vitalmente y haz una cita para consultar cuál es tu carta natal y allí te diremos cómo utilizar tus capacidades, talentos, recursos y habilidades. Un abrazo, nos vemos en una próxima entrega.